Gonzalo, hablábamos o preguntaba yo hoy sobre el tema generacional. Estuvo acá el presidente de la Cámara de Representantes, de Cámara de Diputados, que es del MPP. Sí. Y hablábamos justamente de este punto, de El cómo Pacha. el Pacha, Así le decimos Alejandro nosotros. Sánchez. Sobre este punto, ¿cómo podían, por más que pertenecer a distintos sectores, que quizás al momento por los acuerdos es difícil entre sectores, sin embargo a nivel generacional, cómo podía pesar esto? Y eso es un tránsito lento, ¿no? Pero parece que se está notando. ¿Cuáles son esos matices que tú decías justamente como generación que no vivió la dictadura, sí vivió efectos, que vivió dos gobiernos del Frente Amplio, está en el tercero? ¿Cuáles son los matices con la gente o los diputados, senadores, compañeros que atravesaron todas estas clases de circunstancias? Sí, primero, cuando yo hacía la distinción entre franjas etarias y generaciones políticas, me refería a que dentro de una misma franja etaria puede haber concepciones ideológicas muy diferentes, ¿no? De hecho, hay jóvenes muy conservadores y jóvenes con visiones muy avanzadas, de izquierda, de transformación social. Entonces, esa contradicción no se licúa con la edad, ¿no? Pero cuando uno ha transitado experiencias de militancia similares con distintos compañeros o tiene una interpretación desde una misma cosmovisión, desde una misma visión del mundo, pero además anclada en un momento histórico determinado, tiende a coincidir, por lo menos en las claves para interpretar la realidad, ¿no? Y ahí es donde tenemos aproximaciones con compañeros que por ahí han tenido tránsitos parecidos, aunque vengan de tradiciones políticas diferentes, incluso dentro de la izquierda. Yo creo que en particular nosotros tenemos una visión, cuando digo nosotros, digo esta generación política, tenemos una visión respecto de que la democracia hay que construirla desde la institucionalidad, sí, pero muy fuertemente desde el trabajo social. Tenemos una visión que tiende a prevenirse mucho de la burocratización, de la burocracia, ¿no? Nosotros que empezamos a militar poco tiempo antes de que el Frente llegara al gobierno, en realidad conocemos al Frente en el gobierno, tenemos una inquietud particular por no resecar el proyecto político, por estar en la administración del Estado, ¿no? O sea, nuestro rol político como fuerza no es solamente administrar, sino que es transformar. Y para transformar necesitamos, sí, gobernar desde el gobierno, pero también construir condiciones políticas, culturales, sociales, materiales, desde la sociedad. La acumulación, el espacio de acumulación política es siempre la sociedad, no es el gobierno. El gobierno, en todo caso, es un recurso muy importante, es un resorte muy importante para la construcción de poder y de visiones y logros, realizaciones en la sociedad, pero la acumulación se produce en la sociedad. Entonces, esa es una inquietud que compartimos y me parece que capaz que nos distingue un poco de otros matices o de otras visiones dentro de la militancia de la izquierda, ¿no? Suele decir nuestro compañero Arregui, nosotros es mucha gente. ¿Es nosotros, son todos los de la generación? Sé que tú, por ejemplo, has trabajado o militado mucho a nivel de asentamientos. ¿Esa visión la tenés tú y que los que no han hecho esto igual tienen una visión similar? ¿El construir de la sociedad, el apoyo de la sociedad, no tanta burocracia? Yo lo veo bastante en compañeros que comparten un trayecto de militancia parecido. Que no quiere decir necesariamente haber hecho la misma militancia social que yo o que otro, pero venir de la militancia social. Hay muchos compañeros de otras generaciones que también vienen de la militancia social. Pero, claro, nosotros no fuimos la generación que tuvo que pelear capaz que 20 años después de la salida de la dictadura para que el Frente Amplio llegara al gobierno. No nos forjamos en esa lucha, que fue primero por salir de la dictadura y después por lograr el gobierno. Entonces, queremos el gobierno, pero no estamos capaz que enamorados del gobierno. Estamos enamorados de nuestro proyecto de transformación social y nos parece que el gobierno es un resorte muy importante para llevarlo adelante y que nuestro gobierno ha generado un cambio sustancial en muchos aspectos de la vida social. Pero si no sos gobierno, ¿cómo lo lográs? A ver, ser gobierno es muy importante para poder lograrlo, ¿no? Nosotros queremos seguir por un largo ciclo histórico haciendo transformaciones desde el gobierno, pero solamente con el gobierno no alcanza. Ese es el mensaje, ¿no? Solamente con el gobierno no alcanza. Y además tenemos que ser capaces de transmitir que nosotros seguimos siendo el cambio. Cuando uno asume posiciones de gobierno, tiende a ser identificado, sobre todo por los sectores menos politizados, como el factor conservador, ¿no? O sea, estos son los que están en el gobierno, estos que van a cambiar, si están ahí, si ya están, ¿no?
si ya vienen? Bueno, hay que recuperar la perspectiva histórica, porque nosotros estamos en el gobierno desde hace poco tiempo, muy poco tiempo en términos históricos en el país, pero además hay que seguir diciendo que estamos en el gobierno, pero estamos contra el sistema, queremos cambiar cosas, somos un factor de transformación, no somos un factor de conservación del orden establecido, ¿no? Queremos cambiar. Cambiar también implica mantener estabilidades, porque no se puede cambiar todo a la vez, y porque tenemos un rol que también es de administración del Estado. Pero cambiar implica organizar, generar conciencia, trabajar abajo, construir con los demás. Y me parece que ese es un desafío que está mediado por la solidaridad, por la construcción social, que nos impone tareas muy importantes para adelante. Ahora, más allá de la condición social o el trabajo en este tema, se requieren soluciones. Siguen naciendo de cada 10 niños uruguayos, 7 en hogares donde cada uno gana menos de 10.000 pesos los integrantes de la familia. Es decir, la pobreza se ha superado, pero si no se desde el gobierno se dan herramientas como para eso, ¿cómo se logra con ese trabajo que tú decís? Es imprescindible hacerlo desde el gobierno. Yo comparto que tenemos que profundizar algunas de nuestras políticas, porque hemos hecho muchas cosas que han sido acertadas, pero tenemos que ir a más. Por estos problemas que vos describís y otros muchos problemas estructurales que tiene el Uruguay, ¿no? El Uruguay es un país que, por ejemplo, ha avanzado en materia de reducción de la desigualdad, pero lo ha hecho moderadamente, tiene que hacerlo mucho más. Hay mucha concentración económica en el Uruguay todavía, ¿no? Y eso incide en muchos factores, hasta en los precios de las cosas que compramos, ¿no? Porque son poquitos los que definen los dueños del mercado, por decir de alguna manera. Entonces, el avance tiene que ser un avance en socialización, en que los factores sociales, los factores públicos, no digo estatales solamente, sino los factores que expresan la visión de las mayorías y los intereses de las mayorías avancen, ¿no? Y que no haya una suerte de dictadura económica, sí, de unos pocos. La distribución de la riqueza es lo que ha fallado, ¿no? En estos dos gobiernos del Frente Amplio. No se ha logrado por lo menos lo que se pretendía o lo que se anunciaba. Yo creo que avanzamos, pero avanzamos moderadamente, como decía. Entonces, me parece que tenemos que ir mucho más a fondo en el plano de la redistribución, y eso implica también una transformación fuerte de nuestra matriz productiva, porque tenemos que ir hacia un país, y hemos dado pasos en ese sentido, pero nos falta mucho, hacia un país que agregue más valor a su producción, hacia un país que se inserte de una manera más soberana en el mundo, hacia un país que no dependa casi que exclusivamente de los productos primarios que vende, cuyos precios fijan otros en el mercado internacional, a un país que incorpore conocimiento, que incorpore tecnología a su producción, porque eso genera trabajos de mejor calidad, mejor remunerados, porque eso aporta a la distribución. Y tenemos que ir a políticas también tributarias, etcétera, más distributivas. Tenemos que hacerlo. Yo creo que tenemos desafíos pendientes en eso, más allá de que hemos tenido avances muy relevantes. Ahora, ¿este presupuesto quinquenal no marca eso? Eso, y ya voy a este tema, pero te digo, eso se logra con medidas de gobierno, pero también se logra con mucha conciencia social. Nosotros tenemos que trabajar un cambio cultural en el país, tenemos que trabajar en los niveles de solidaridad y de construcción colectiva, porque si no hay construcción colectiva para pelear por esto, estas cosas no avanzan, porque el poder real, que no es solamente el poder político del gobierno, sino que es el poder de los factores que en general concentran la riqueza y concentran la toma de decisiones, es un poder que no regala nada, es un poder que solamente puede, vamos a decir, disputarse con una contrahegemonía que tiene que construirse desde abajo, con la gente, con organización, con conciencia. Si nosotros le entregamos al Estado solamente la tarea de transformar la sociedad, vamos a estar equivocándonos, porque las sociedades se transforman a sí mismas o no se transforman. Hablamos después del presupuesto, pero ¿con qué estructura eso? ¿Con comité de bases? ¿Con redes frente amplistas? Con todo eso y con más cosas. Yo creo que no hay que contraponer, ¿no? Que todas las formas de organización, que las fuerzas sociales de cambio se dan para poder avanzar en su proyecto, en la difusión de su proyecto, en la discusión con la sociedad, son positivas y tienen que florecer muchas flores, ¿no? Tenemos que trabajar para que aparezcan otras formas también de estructura o de organización y para fortalecer las que tenemos. Los comités de base son parte del alma del Frente Amplio y se han debilitado en los últimos años. O sea, nosotros estando en el gobierno, en lugar de haber fortalecido nuestra estructura política, la hemos debilitado un poco. Bueno, esa es una cuestión que tenemos que trabajar y analizar con mucha profundidad. ¿Y hay conciencia en todo el Frente Amplio de esto? ¿O nos quedamos simplemente en esto que tú decías, que acá lo han dicho
muchos integrantes del Frente Amplio. El gobierno hubo que sacar las principales cabezas para el Estado, para el gobierno, te insume mucho y eso debilitó la militancia. Yo no estoy en la cabeza de cada uno para saber qué nivel de conciencia hay. Lo que te digo es, a mí me parece crucial que exista conciencia de que sin eso no podemos seguir cambiando el país. Si no tenemos fuerza social organizada, si no tenemos una construcción abajo de poder, de valores, de discusión con la sociedad, de organización, si no tenemos eso, vamos a estar en problemas. Y me parece que eso es urgente. Hacemos la última pausa, hablamos del tema presupuesto y también del Partido Socialista. Muy bien. Ya regresamos.